Dragon Ball. Hola putitos, ¿me extrañaban? ¿Extrañaban a su cuervo favorito? Bueno, en estos últimos días o semanas estuve bastante ausente porque, pasaron cosas. Se me murió mi papá, que en paz descanse con Kaiosama, Miguel, no es meme. Pero acá estoy, más fuerte que tu hermana, listo para seguir rompiéndola en mi camino ninja a convertirme en el super youtuber definitivo de toda la historia. Con mis poderes y con mi ki les daré a mis increíbles 26 suscriptores, o 27 creo ahora, el entretenimiento de calidad que tanto buscan. Oh sí, oh sí. Y bueno, pero ¿de qué mierda recarajos vamos a hablar hoy? La verdad, como siempre, no se me caía una puta idea, pero como se viene el nuevo juegazazazazazo de Dragon Ball, vamos a hablar claramente de los juegos de Dragon Ball en general, ¿no? A ver si con este video monetizo algo, porque si no, se viene la saga del corchazo, gente. Dragon Ball. Dragon Ball fue el Paco, la pasta base, el producto rico y de calidad para la gran mayoría de los masculinos desde su nacimiento hasta el día de hoy. Inclusive, mirá todo lo que está pasando con todo. Todos, por algún motivo, somos fanáticos de Dragon Ball, de Goku, de Vegeta, de Shenlong, de lo que quieras, pero menos de Super Gogeta fase 4, pedazo hijo de una grandísima remil. Pero yo, como el buen argentino que soy, yo les rompo a todos. Yo soy el más fanático de Dragon Ball, más fanático que todos ustedes juntos, manga de posers. Desde chiquito vengo consumiendo la enorme mayoría de productos del chinardo hermoso Akira Toriyama, que en paz descanse junto con mi papá. Desde videojuegos, muchos videojuegos, series, mangas, figuras, estatuas, bebidas e incluso ropa de dudosa procedencia, claramente de ningún taller clandestino en la frontera. Dragon Ball, a mí como a muchos, me trajo problemas familiares, porque literalmente cada centavo que tenía en la mano lo reventaba para comprarme algún mazo de cartas o algún juego de la época o algún coleccionable chino. Y sí, yo era de los que tenían 1 millón de estas cartas que salieron por allá por el año 2006 o 2007 en Argentina, que era un TCG bastante complicado, pero en la puta vida me interesó jugarlo y nada, yo solamente jugaba a pegarles en el piso y así perdía todas hasta que dejé de jugar y simplemente seguí comprándome. Pero bueno, dejemos de hablar de esto. Hoy venimos a hablar acá de jueguitos y de eso hablaremos, manga de pinches marranos sucios, cochinos. Dragon Ball tiene muchos, pero muchos juegos. Y para empezar con esto, nos vamos a ir al recontra inicio de los tiempos. Por allá por el año 1986. En el cual, los que tenemos más de 40, veíamos nacer el primer juego de Dragon Ball. Ponele, los que vivíamos en Japón nomás. Arre que tengo 26. Tan solo 2 años después del lanzamiento del manga en 1984 y unos 6 meses después del recién lanzado el primer capítulo del anime, llamado Dragon Ball Dragon Daihikyo. El juego fue lanzado para una consola que conocí haciendo la investigación de este video, llamada Super Cassette Vision. What the fuck es esto, amigo? Básicamente era un jueguito de Goku andando en la nube voladora, matando robots, nada raro para la época. Pero bueno, acá tenemos un poquito de footage y vamos a ir viendo cómo recontra remil carajos pasamos de esto a esto. Es una locura en 40 años la evolución. O sea, LOL, o sea, what the fuck, en plan holy shit, como dice el amigo Rubén Douglas Bergansen. Pero bueno, claramente, ¿a quién carajo le importan los juegos de Dragon Ball que no son exclusivamente para cagarse a trompada con otro rival? No, porque a mí sí me importan, por eso estoy acá. Por ejemplo, Sagas fue mi primer juego de Dragon Ball en PlayStation 2. Y la verdad es que a mí y a mi hermano nos recontra voló la cabeza, el burro por delante. Y asumo que él jamás se va a olvidar de este juego porque, escuchá también anécdota. A nosotros nos regalaron la PlayStation 2 en 2007, yo tenía unos 9 años, mi hermano ponele que tenía unos 16. Y bueno, él ya estaba reventando, detonando féminas de su edad. Pero también era un pavote que quería tener la PlayStation 2 en la pieza, ¿viste? Porque todavía era un enote. Y me acuerdo que una vez trajo a su Minusa y básicamente yo les recontra cagué el polvo porque por estar jugando y no entender la indirecta, es decir, tampoco me podían decir que me vaya porque iba a ir corriendo a decirle a mi vieja que me había echado de la pieza, aunque no sabía por qué motivo. Y bueno, por una parte, perdón hermano querido, pero por otra parte me acuerdo y me recontra cago de risa. Entonces, bueno, como les decía, poquitos meses después apareció el primer jueguito de Dragon Ball para el Family, llamado, en este lado del charco occidente, no Dragon Ball, se llamaba Dragon Power. Sí, se llamaba así porque Dragon Ball todavía no llegaba a Occidente ni por casualidad y nadie en ningún otro lugar que no sea Japón tenía la más remota idea de qué mierda una ola de dragón. Dragon Power era cómico.
típico jueguito de NES promedio, hecho en 2 semanas con un presupuesto de 3 salarios mínimos de la época. Es más, como dato de color, ni siquiera fue un juego de Dragon Ball por estos lugares. Hasta le cambiaron la apariencia del Coco por un muñequito más parecido a un artista marcial promedio de Kung Fu. Y no es joda para nada. Una recontra revoludez. Pero bueno, todo eso fue para empezar. Después con los años largaron como 15 juegos de Dragon Ball para la Famicom o la Family, como mierda quieren decir. Casi ninguno comercializado en Occidente, ya que eran todos RPGs pura y exclusivamente en japonés. Eran RPGs o una suerte de beat'em up algunos, que la verdad que ni siquiera vale la pena mencionarlos porque en aquel momento hacían juegos de absolutamente todo. Dragon Ball no era para nada, aún por esta época, una parte gigantesca de la cultura popular a nivel mundial. Pero bueno, vamos a saltar unos añitos más. Perdonemos un poco a los juegos japoneses RPGs de Famicom de Dragon Ball para saltar directamente a la era de los 16 bits de Sega y Super Nintendo. Acá tenemos al principal juego de Dragon Ball, al primero que nos llegó a la gran mayoría, al principal no, a los principales. La saga o el grupo de juegos llamados Butoden. Empezando directamente al aspecto que ya todos conocemos. En estos años, las bolas del dragón empezaban a pisar fuertísimo en Occidente y a todos los pibes les encantaba. Así que fue muchísimo más comercializado, aunque casi ninguno fue traducido directamente a inglés, o menos a español. Y bueno, nada, vamos de nuevo con datos personales. Sin ir más lejos, esta saga fue el nacimiento de mi primera obsesión, a eso de los 3 o 4 años con esta maravilla. Este juego, llamado Dragon Ball Z Buyuretsuden, muchos conocerán la portada, muchos, fue una locura. En realidad, lo juego ahora y es una tremenda cagada, pero Dios, cómo me obsesioné con esta cosa. No tenía la más pálida idea de cómo jugarlo, porque el gameplay siempre fue súper complicado, pero era obsesivo con mirar el cassette y la portada por horas. Leer el hiragana y los kanji japoneses y mirar el arte conceptual de Goku y de Gohan Super Saiyajin 2, que Gohan Super Saiyajin 2 para aquella época del 2002 o 2001 no eran para nada conocidos, es decir, ni siquiera estaban en la tele. A ver, sí, estaban en la tele, pero los canales eran canales de pago, tipo canales que dejaron de existir cuando yo empecé a tener cable, así que, pero de todas maneras, no, para los changos del barrio no era conocido para nada. Este fue el total epítome de los juegos de Dragon Ball de Sega. Las peleas, aunque toscas, eran espectaculares y se parecía tanto al anime que todos los changos estaban completamente locos por esto. Es más, en mi barrio, los pibes más grandes se cagaban a trompadas por este fichín. Estaban como que, no, es mío, no, es mío, no, vos te lo prestaste, no, me lo robaste. Sí, se los robaban y todo, era una locura. Aparte estaban caros los cassettes Sega. Pero bueno, Bandai vio que esto funcionaba. Entonces lanzó este juego un montón de veces, fácil 20 veces. En cada relanzamiento creaban un personaje nuevo y claramente no los vamos a mencionar todos porque realmente no hubo ninguna evolución entre uno y otro. Volvían a lanzarlo con más personajes, uno tenía Majin Buu, otro tenía Bellito, otro tenía Gogeta, otro con las películas y bueno, tampoco fueron tan comercializados por esta parte. Y después de eso, después de toda esta era de Butoden, volvemos directamente a pasar por lo que sería el inicio de la era 3D de los jueguitos de Dragon Ball. El primer juego de Dragon Ball 3D fue Dragon Ball Final Bout, basado en la saga de GT, lanzado para PlayStation en el año 1998, bastante tarde la verdad, y llegó a Occidente en el año 2004, o sea, 2 años después de que saliera el mismísimo Budokai para PlayStation 2, nada que ver. Pero bueno, otro producto de Dragon Ball desaprovechado en Occidente. Todos dicen que Final Bout era una bosta. Sí, era una tremenda porquería, pero a mí me encantaba, porque era Goku en 3D y bla 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 bla. Entonces, justo en esta época, y en toda esta era que está pasando todo esto, también se lanzaron juegos RPG por turnos para consolas como la Game Boy, que se lanzaron muchos, pero muchos para la Game Boy Advance, un montón, que la verdad a mí siempre me parecieron una tremenda bosta, amigo. Dragon Ball por turnos RPG, ¿qué carajos? Pero bueno, para gustos colores, dijo una vieja mientras se metía un dedo en el ojete. A todo esto, volviendo al rejunte de todo y que ya estábamos en la era Budokai, mientras las perras seguían lanzando juegos para Game Boy Advance sin parar, uno tras otro. Boludo, un comentario, la cantidad de juegos que lanzaron para esto fue un montón. Encima eran juegos full price, casi todos con los mismos sprites y todo. No, un desastre, horrible. Pero bueno, con el tremendo éxito que tuvo Budokai, dijimos mucho de Budokai, pero en ningún momento hablamos del Budokai. Bueno, el Budokai
fue el primer juego de Dragon Ball Z 3D con tremendos gráficos que para la época funcionaba súper bien. Obviamente para PlayStation 2 y tenía unos efectos visuales de la hostia y los minijuegos de choques de poderes eran hasta el día de hoy no los entiendo, pero están re zarpados. El que los debe entender, no sé, es un crack. Pero bueno, como siempre, Bandai quería exprimir a nuestro amigo de pelos de punta más no poder y mandó a hacer Dragon Ball Sagas, que el que tenga algo para argumentar de este juegazo, que me avise, me manda un mensaje y nos recontra cagamos a trompadas. Dragon Ball Sagas, mi primer Dragon Ball, justo como monté en la mini anécdota anterior, y a mí me encantó. Fue mi primer Dragon Ball para PlayStation 2 y sí, jugablemente es una poronga, pero los gráficos también son una poronga. Pero bueno chicos, fue muy especial para mí y para muchos de ustedes también. Y vamos a seguir con la cronología, que esto ya está medio en volante. Seguimos en el año 2005 y meses después de Sagas sale esto: Dragon Ball Sparking, o para los compas, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Y sí, para los que no sepan, Budokai Tenkaichi no es el nombre real. El nombre real es Sparking. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 es el Sparking, el Budokai Tenkaichi 2 es el Sparking Neo y el 3 es el Sparking Meteor. Y bueno, ahora el 4 sería el Sparking Zero, o 0, como lo quiera decir, amigo, fíjate. Pero bueno, cabros, prosigamos, no lo quiero aburrir. Ustedes son muy jóvenes y deberán pensar, Sparking fue una locura, ¿no? No, para nada, en lo más mínimo. No se le hizo el marketing correspondiente, no tenía ningún modo historia. Estaba buenísimo, sí, pero por algún motivo no fue ¡guau! Sparking Neo o Budokai Tenkaichi 2 tuvo un mejor marketing y por ende más éxito. Y además tenía una suerte de modo aventura que estaba bastante divertido. Y acá con este también me recontra reobsesioné como un enfermo mental. Me acuerdo que lo descubrí en una revista Playmania que se compraba a un amigo. Y yo veía la portada y en un momento me llegó la portada impresa. Y la miraba por horas, los gestos, cómo estaban las caras. La cara de Gohan, la cara de Goku, me recontra rompió la cabeza todo el diseño y mi sueño era jugarlo. Y en esta época, como me iba tan mal en la escuela, no me dejaban jugar tanto a la Play. Hasta que un día, después de cumplir ciertas cosas académicas, mi hermano me lo compró. Pero como en aquella época los juegos de PlayStation y en general todos los juegos estaban todos separados por compatibilidad de regiones, mi PlayStation 2 por ejemplo era americana. Y la versión que vendían estos juegos pirateada era la versión española o PAL y la mía era NTSC. Y la mayoría de PlayStation 2 tenía el chip Matrix que permitía leer todas las regiones mientras que la mía no. Entonces, bueno, el juego leía y era jugable, pero estaba en blanco y negro. Un bajón. Pero lo jugué igual. Pasa el tiempo y aparece finalmente esto. Sí, el juego que hasta el día de hoy sigue siendo el juego definitivo de Dragon Ball. La verdad que no me voy a ir mucho por las ramas porque esto fue amor puro y todos lo conocemos. El juego llegaba a la PlayStation 2 hasta el límite. Tenía toda la historia completísima de Dragon Ball, eventos randoms y una cantidad inmensa de contenido para los 4.7 GB de un DVD. Obviamente este juego tuvo un montón de éxito y Bandai intentó clonarlo sin parar. Sin parar. Estaban peores que yo, no se les caía una puta idea. Los clonaron con cosas como Raging Blast, e incluso con la mierda de Ultimate Tenkaichi, al cual, bueno, desafortunadamente será una mierda, pero me lo fumé todo. Y sí, pensándola bien, la época de la séptima generación de videojuegos fue súper oscura para los juegos de Dragon Ball en general. Realmente lo único que estuvo bueno fue el primer Boss Limit, que era como una especie de Budokai Remake, pero todos los demás fueron una tremenda cagada o clones. Es decir, Raging Blast intentaba imitar a Budokai Tenkaichi, pero parecía que le faltaba alma al juego, le faltaba algo, nunca me terminó de gustar. Hasta que bueno, ya llegamos después a la próxima generación, a la PlayStation 4, y acá sí, Bandai hizo casi todo bien. Exceptuando por esta cosa de Battle of Z, que fue una tremenda cagada, pero una especie de Battle Royale, y bueno, qué asco, vómito puro. Pero acá tenemos cosas hermosas, como los Xenoverse 1 y 2, y el más importante y enorme de todos, el Fighter Z, o el Fighter Z, que probablemente es de los juegos más únicos e icónicos de Dragon Ball, apartando del Budokai Tenkaichi 3. Fácil de entender, pero ultra difícil de manejar, llegando a posicionarse como uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos de pelea competitivos. Siempre guardando un lugarcito para la Evo y vivo, súper vivo hasta el día de hoy. También Kakarot, que Kakarot, chicos, para el que no lo jugó es raro, pero vale 100% la pena. Tiene cinemáticas que rompen todo tan espectaculares. Y bueno, después de casi 40 años intentando sacarnos lo que tengamos en nuestros bolsillos, llegamos a una puerta de salida de Sparking Zero,
el cual parece que será el juego definitivo de Dragon Ball. No tengo nada más que decir, solo que tratemos de disfrutarlo a más no poder, porque van a pasar muchísimos años hasta que volvamos a tener algo similar a esto. Así que bueno, mis muchachos, este fue un menjunje de toda la historia de Dragon Ball en los juegos, redactada y escrita por mí. Ya que bueno, sabes que las féminas de tu familia me aman con todo su corazón y le encanta cómo redacta este señor. Y ahora pasando por el lado serio. Sí, si querés irte, andate, no importa. Mientras hacía y grababa este guión, perdí a mi papá. Desafortunadamente, después de una tremendísima y ardua lucha contra el cáncer, vamos a decir que perdió la batalla, pero no, porque luchó sin parar hasta el último día de su vida y luchó muy, pero muy fuerte. La verdad es que no lloré, pero siento un dolor que es completamente inenarrable. Mi papá siempre fue casi el único de mi familia que alimentaba mi fanatismo por Dragon Ball y con los animes. No entendía, obviamente, ya sea regalándome figuras chinas que para mí tienen un valor inconmensurable, pósters e incluso pintándome cuadros tratando de hacerlo a Goku. Me acuerdo una vez me regaló un Goku Super Saiyajin fase 5 que estaba con las manos haciendo un Kamehameha y él le puso una bolita de cristal de un color parecido al Kamehameha para que tenga un efecto como que tenía un poder en la mano realmente. Gracias papá por hacerme el hombre que soy hoy en día. Gracias por haberme apoyado en los momentos de mi niñez más duros. Porque nada, chicos, mi mamá y mis papás estaban separados. Y bueno, siempre vas a ser inmortal, sobre todo en este video y en mis recuerdos y en mi corazón. Entrená mucho con Kaiosama para poder enseñarme cuando sea mi turno de pasar para el otro lado. Y bueno, papá, nos vemos cuando me toque a mí. De chiquito y la mayoría de mi adolescencia, mi héroe fue Goku. Y de adulto, con 26 años, siendo ya papá también yo, mi héroe siempre va a ser mi papá. Luchaste hasta el final con fiereza y como un guerrero de lo más élite de todo el universo. Te aferraste a la vida y te aferraste a nosotros hasta el último día. Y gracias por todo. Descansa en paz, Miguel. Te amo. Abro créditos para el video. Les quería decir que ya lleva unas 15 horas jugando a este juego y es tremendo, es putamente tremendo, es todo lo que yo soñé de Dragon Ball. Así que bueno, para todos no hay video para este nuevo aviso. Ah, y una última cosa, me doy cuenta, estoy en un grupo de Facebook, no los promociono porque son unos soretes y me desaprueban todas las publicaciones que quiero hacer, pero me doy cuenta que hay mucha gente que está recontra hypeada por el juego y todavía no lo tiene y todavía no tiene la oportunidad de comprárselo. Entonces, como yo soy millonario, les voy a hacer un sorteito, lo voy a estar sorteando. Mentira, no soy millonario, voy a sortear la versión base. Obviamente es para hacer mejorar mi canal. Voy a estar sorteando 2 copias. Una se va a sortear este domingo que entra y la otra el próximo domingo, porque bueno, son 60 mangos. Así que para participar lo único que tienen que hacer es, tienen que seguirme en Twitter, en TikTok, en YouTube, obviamente suscrito, y me mandan la capturita a Instagram. Voy a estar leyendo todos los mensajes, por más que sean 1000 mensajes, cosa que dudo mucho, pero los voy a estar leyendo. Voy a dar un cupo total de 150 participaciones por copia y bueno, suscríbanse, que es un juego gratis.